La segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Versículo 7 al final. Creo que repase conmigo la lectura. ¿Todos lo tienen? Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes las muertes de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria a Dios. Hermanos, quiero hoy sencillamente tomar de este pasaje algunas enseñanzas para nosotros y quizás poder llamarle al mensaje vasos de barro en tiempos difíciles. Porque en esta porción, Pablo, aunque el capítulo comienza antes, muchos opinan que los primeros 6 versículos son del capítulo anterior, siguen la idea del capítulo anterior, pero hay 2 veces en que se repite la misma palabra en el capítulo, uno en el versículo 1 y otro en el versículo 16, y es desmayamos, no desmayamos. Y quiero en esta tarde hablar de lo que es justamente la vida cristiana en medio de este mundo, que no es fácil. Y hay algunas otras versiones que traducen esta palabra desmayando como desánimo. Entonces, ¿quién mejor después del Señor, quién mejor que Pablo para hablarnos de lo que es la vida cristiana en medio de un mundo que rechaza a Jesucristo? Hay muchas enseñanzas en este pasaje, pero quiero apuntar a eso más que nada, y a esta realidad de la experiencia humana ante el desánimo o el desaliento, según la traducción que use usted, y basarnos en lo que Pablo experimentó en su vida. El momento en que Pablo escribe la segunda carta a los Corintios no es un momento donde a Pablo podríamos poner entre comillas le va bien. Es un momento difícil. Es difícil por la situación en la iglesia de Corintio, que no era fácil, una iglesia muy problemática, y donde al no estar él se habían levantado también algunas personas a vivir en pecado libremente sin que nadie les dijera nada, a mentir, entre muchas otras cosas. Pero no solo eso, la misma carta nos dice, por ejemplo, en el capítulo 2,
en el versículo 12 que Pablo estaba un poco desalentado porque se fue a Troas a predicar, pero con la intención de buscar a Tito, de encontrarlo, y no lo encontró, y después de ahí se fue a Macedonia. Es decir, también eso estaba afectando el ánimo de Pablo, y creo que cuando hablamos de Pablo, de Pedro, de cualquiera de las personas que están en la Biblia, tenemos que siempre recordar que eran humanos, como nosotros, ¿verdad? Que quizás cuando decimos el apóstol Pablo dijo, nosotros ya imaginamos a ese hombre por donde iba, había de sanidades, prodigios, y todo iba bien. No es así. El mismo Pablo no esconde la realidad. Él pasaba por problemas, él pasaba por desalientos, quizás por eso decía no desmayamos, y lo repite 2 veces. Ahora, ¿qué hacer según el pasaje cuando llega a nuestra vida un momento de desaliento, de desánimo, de que las cosas parece que no estuvieran bien, de que teníamos algún programa en nuestra vida, alguna meta o algo que pensábamos que ahora se iba a cumplir y no sucede como nosotros lo dijimos? ¿Qué pasa cuando las circunstancias nos empiezan a desanimar? Y quizás algunos estén diciendo, pero eso no puede suceder en la vida cristiana. Bueno, quizás no suceda en alguien que no quiera ver la realidad, pero la realidad es que en nuestra vida pasamos por momentos de desánimo. Somos seres humanos, y el Señor nos comprende cuando pasamos por esos momentos. Ahora Pablo en el versículo 7 del capítulo 4 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué es lo primero que nos dice Pablo? Bueno, la Biblia nos está diciendo aquí, nos hace una comparación entre una vasija de barro y un tesoro, algo valioso, algo que se cuida mucho. No tiene por qué ser una alhaja, puede ser, o puede ser dinero, ¿no? Pero está hablando de un tesoro, algo que vale mucho para nosotros. Aquí está estas 2 cosas que resaltan. Resalta la debilidad del barro frente al tesoro. En la época cuando se escribió la palabra de Dios, cuando Pablo escribe estas cartas, era normal esconder cosas o guardar cosas en las vasijas de barro. Ahora usted pone el dinero abajo del colchón, ¿verdad? Algunos lo tienen abajo del colchón. Mejor el banco, y si mejor gástelo, déselo a misión, haga algo, pero no ande juntando polillas. Pero en aquella época no había banco, no había cofres. Yo voy al banco y a veces miro a la gente que va a los cofres, eso. ¿Cuántos han ido a esos cofres? ¿Cómo? Safety box. Gracias, se ve que tenés ahí alguna cosita. Yo digo, ¿qué tendrán tan valioso que lo tienen ahí? Y tiene que ir uno del banco a abrirle la puerta, y después cuando sale va el del banco y le abre la puerta de vuelta, como, digo, ¿qué será? Yo nunca me metí en una cosa de esa. Y eso que tengo oro y piedras preciosas para casa. En el tiempo bíblico, él se acostumbraba a poner las cosas en vasijas de barro. Es decir, alguna joyita que por ahí tenía la señora, o algo importante para la familia, ahí era su costumbre. Pero fíjese que se pone algo valioso en algo tan delicado, tan frágil como una vasija de barro. Una vasija de barro se rompe fácilmente. Cualquier golpecito puede romper una vasija de barro. Pero ahí hay algo tremendamente valioso. Los rabinos judíos solían decir, es imposible guardar el vino en vasijas de oro o plata, pero sí se puede en el más humilde de los contenedores, en vasijas de arcilla. De modo semejante, las palabras de la ley solo las puede guardar el que sea más humilde. Y fíjese si no hay una verdad ahí en esta analogía. Y nosotros podemos encontrar en la historia esta verdad, porque nosotros sabemos que el gran descubrimiento que se hizo, creo que fue en los 1950, si no me falla ahora la memoria,
en esos años se descubren los rollos del Mar Muerto, ¿se acuerdan? Que abren una tremenda ventana a la escritura y a la veracidad de la palabra de Dios. ¿Y dónde los encuentran? En una cueva, un pastorcito cuidando sus ovejitas se mete sin querer y por ahí se sigue metiendo hasta que se encuentran unas vasijas de barro. ¿Y sabe qué? Las vasijas de barro estaban prácticamente rotas. ¿Pero qué había dentro? Rollos escritos con la palabra de Dios por siglos y siglos. Y ahí está la verdad del pasaje que Pablo nos está diciendo y que el Espíritu Santo lo trae hoy a nosotros, a nuestra iglesia, que hay una verdad sobrenatural, una verdad que es la palabra de Dios, el mensaje de salvación, una verdad riquísima, una verdad que cuesta mucho, que es un tesoro para la humanidad, y Dios en su tremenda misericordia y en las cosas que no entendemos ha decidido depositar este tesoro en usted y en mí, que somos barro, somos delicados, somos frágiles. Gracias, Señor. Pasamos por cosas difíciles y nos podemos quebrar, pero Dios ahí ha puesto ese tesoro en nosotros. Y justamente esto es lo que resalta el pasaje, la debilidad nuestra y el poder de Dios. Y la debilidad nuestra no se esconde, sale a la luz. Miren lo que le pasa a Pablo en un pequeño recuento. Él dice, estamos atribulados en todo. El original dice, prensados como uva. Mire a dónde lleva los problemas que ha pasado el apóstol y su equipo. Estamos prensados como uva. Mas no angustiados. Esta es la vida cristiana. Cuando digo no se esconden los problemas ni las debilidades, lo digo pensando siempre en aquellas enseñanzas equivocadas que nos dicen que al cristiano no le puede pasar nada. Lo digo pensando en aquellas doctrinas equivocadas y que no son de la palabra de Dios, que nos dicen no podés estar enfermo. Lo digo directamente pensando en aquellas doctrinas que no vienen de Dios sino del diablo, que nos dicen no podés tener apuros económicos. Lo digo en aquellas doctrinas que nos quieren hacer creer que estamos mal porque hay un problema en la familia. Pablo entonces estaba mal, pero él no lo esconde. Él dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Esa es la verdad cristiana. No hay angustia en medio del problema. ¿Por qué? Porque confiamos en Jesucristo. Estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Nos pueden perseguir. Al apóstol y a la iglesia nos han perseguido siempre, pero Dios no nos abandona. Estamos derribados, nos pueden derribar. Cuidado con el orgullo de decir siempre estoy bien, siempre estoy en alto. Eso es orgullo. Dios permite que nos derriben a veces, pero eso no quiere decir que nos derroten, porque no estamos destruidos. Esa es la verdad de la debilidad humana, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Eso es literal para el apóstol. Ha sufrido, le han pegado, lo han castigado, tenía marcas en su cuerpo. Esto le hacía acordar el sufrimiento de Jesús. La debilidad, la Biblia no la esconde, y la debilidad Dios la marca. Dios nos hace pasar por momentos que tenemos que reconocer nuestra debilidad. Pregúntele al profeta Elías. ¿Quién de nosotros, para mí es mi profeta preferido? Cuando me convertí yo me imaginaba ser un Elías. Yo decía, yo tengo que ser como este, voy a decir que llueve y que llueve. Y que no llueva y que no llueva. Yo pensaba recién convertido que eso podía pasar en mí, pero nunca pasó. Una vez lloví y no pude hacer nada, llovió nomás. Dije, bueno, era el profeta Elías, no yo. Pero yo pensaba que admiraba al profeta Elías, ¿verdad? Como personaje bíblico, ¿verdad? Porque el profeta Elías, dice la Biblia, que oró y no llovió. El profeta Elías, Dios lo usó para resucitar muertos. El profeta Elías se levantaba contra el mismo rey y le decía, tú eres el que está en pecado. El profeta Elías hizo una reunión de satanistas y le dijo, vamos a
pedirle a su Dios, pídanle a su Dios. Y les doy tiempo. Hicieron de todo, no pasó nada. Ahora yo le voy a pedir al mío. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que va a caer fuego. Cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. Y él mismo tomó la espada y mató a todos esos falsos profetas. Y uno puede pensar, qué hombre tremendo, qué hombre. Y era un hombre de Dios. Nadie le quita eso. Fue un hombre de Dios. Pero ¿sabe qué pasó inmediatamente después de esto? Recibe la amenaza de una mujer. Una impía le manda a decir, mañana a esta hora, si no te corto la cabeza como si tú le cortaste a mi profeta, vas a ver lo que va a pasar. ¿Y qué hizo? Se escondió en una cueva. Y yo dije, es como ir ganando 6-0 y empezar a meterte los goles en contra. No sé si me entendés la analogía. Tiene que ver con estos tiempos también. Pero es dramático porque el profeta pasa de una victoria de ser instrumento de la victoria de Dios ante toda una nación, y de repente tiene que ir corriendo a esconderse en una cueva porque una mujer acaba de amenazarlo. Y ojo que todavía llevaba en la mano la espada llena de sangre con los falsos profetas. Pero así se fue. ¿Por qué? Porque era un hombre de Dios, pero un hombre. Un hombre en el que Dios había puesto un tesoro. Un hombre en que Dios había usado poderosamente. Pero el hombre de Dios y la mujer de Dios no tiene que olvidarse nunca que somos vasos de barro. Que somos débiles. Y la pregunta sería entonces, ¿por qué Dios permite momentos de debilidad en nuestra vida? ¿Por qué no sería siempre decir que todo está bien y que nos va bien y que oramos y los muertos se levantan y que se sanan los enfermos y que oramos y cae oro del cielo como algunos creen y todas esas cosas? Porque no es así. Porque Dios es el tesoro y nosotros somos el vaso de barro. Y el mismo apóstol Pablo en el capítulo 10 encuentra un propósito tremendo en la debilidad humana. Dice el capítulo 12, en el versículo 9 y 10, que ustedes lo conocen hasta de memoria, porque seguro te ha ministrado en otros momentos. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿En dónde? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Verdad que es tremendo pasaje? ¿Pero te gustaría experimentarlo? No, de memoria me lo aprendo y está bien, pero que lo experimente otro. Porque está hablando justamente de experimentar debilidades profundas. Debilidades que a veces pensamos que nosotros no tenemos, pero Dios permite que se manifiesten. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Mire otra lista diferente. En persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjese que ahí está la llave de la debilidad. Dios permite momentos de debilidad en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que se exalte el poder de Dios. Porque en todo esto, hermano querido, no se trata de nosotros. En todo esto no se trata del que ora. En todo esto no se trata del que predica. En todo esto no es el que te pone la mano y te ministra en el nombre de Jesús. En todo esto no se trata de la vasija. En todo esto se trata de exaltar el poder de Dios. Amén. De eso se trata la vida cristiana. Entonces, cuando vienen tiempos difíciles, nosotros lo primero que tenemos que recordar es que Dios, el poder de Dios, se ha puesto en estas vasijas de barro. Y que el momento de debilidad es un gran momento para que el poder de Dios se manifieste. Y esa es la experiencia cristiana. Y esa es la experiencia que todo Dios permite hacernos pasar para reconocer que el poder es de Dios y no de nosotros. Además de eso, Pablo nos dice en el versículo 13 y el 14, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos,
por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Cuando pasamos por dificultades, recordemos que nosotros vivimos por el poder de Dios, pero también tenemos que recordar y tenemos que tener siempre presente que tenemos que confiar en lo que tenemos y en lo que sabemos. ¿A qué me refiero con eso? Miren el versículo 13. Pero teniendo, ¿qué es lo que tenemos? El mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Pablo nos declara entonces que nosotros tenemos una propiedad sólida. ¿Qué es lo que tenemos? El espíritu de fe. ¿Qué es lo que quiere decir esa frase de espíritu de fe? Bueno, en los capítulos anteriores Pablo no ha hablado nada de la fe, pero cita un salmo, el Salmo 116:10. Por eso dice Pablo, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Aquí el apóstol va a usar un salmo, se va a apoyar en un salmo. El salmo que se apoya es el 116, en el versículo 10. Creí por lo cual hablé. Esa frase utiliza Pablo de todo el salmo. Pero ese salmo habla de los problemas del salmista, habla de las frustraciones, habla de todo lo que está pasando, sus pruebas. Pero el mismo salmista se encarga de exaltar a Dios y decir, pero creo en Dios, yo confío en Dios, yo pongo mi vida delante de Dios y confío en que Dios va a hacer algo en medio de todo esto. Entonces Pablo toma esto, y en medio de un problema Pablo dice, como está escrito, creí, por lo cual hablé. Entonces Pablo dice, yo estoy sintiendo y estoy experimentando lo mismo del salmista. Y como estoy experimentando tribulaciones y problemas, yo también digo, creo y por lo tanto hablo. Y en esto está basada la vida cristiana, que lo que nosotros creemos lo hablemos. Por eso Pablo mismo dice que nosotros confesamos con nuestra boca lo que nos agarré mal parado, lo que creemos con el corazón. Y esa es la vida cristiana. Y uno dice, sí, pero estamos en problemas. ¿Cómo puedo hablar cuando estoy en problemas? Bueno, yo le quiero decir algo, hermano. Los problemas nuestros, las circunstancias que nos rodean, ya dijimos que exaltan el poder de Dios. Y lo otro que le quiero decir, que en medio de problemas y de situaciones difíciles, Dios nos sigue diciendo que hablemos. Y aunque no nos guste y aunque no tengamos ganas, tenemos que hablar porque la palabra de Dios es viva. Y cuando hablamos la palabra de Dios, algo sucede. Quizás no lo veamos, pero algo sucede. Porque es la palabra de Dios. Esto lo experimentó el apóstol. Esta propiedad de esta fe lo experimentó el apóstol. Pablo en Hechos 14 se mete a predicar a Listra. Y sabe que vinieron unos judíos de Antioquía. Y tomaron a la gente y dijeron, empezaron a hablar mal de Pablo, este es un revolucionario, este es un loco, este anda contra la ley. ¿Y sabe qué hicieron? Lo apedrearon a Pablo. ¿Y sabe qué hicieron con Pablo? Lo dieron por muerto. Y cuando lo dieron por muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Entonces ahí nos dice el capítulo 14 de Hechos, que los hermanos lo rodearon, oraron por él. Algunos opinan que Pablo estaba muerto, pero resucitó. Otros opinan que estaba inconsciente. No me importa cómo estaba, lo que me importa es lo que hizo. Porque a mí me llega a rozar una piedra, a mí no me ven más. Pero a Pablo lo apedrearon, lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. ¿Y sabe qué hizo Pablo cuando volvió en sí o cuando resucitó? ¿Al que no sabe qué hizo? ¿Ah? No quieren equivocarse. ¿Qué hizo Pablo? No se ría, dígame algo. Esto es como en la escuela. Es para despertarme un poco. ¿Qué hizo? Cecilia, ¿qué me quisiste decir? Siguió predicando. ¿A dónde? En el mismo lugar donde había sido predicado. En Listra. Se levantó y se metió otra vez en Listra. ¿Por qué? Porque Pablo tenía esta propiedad que la llamamos aquí el mismo espíritu de fe. Pablo sabía en quién había confiado.
Y por eso, a pesar de que estos peligros y de la muerte misma, él sabía que tenía una obra por hacer. Entonces, en vez de hacer como cualquiera de nosotros, que dice para el otro lado, él sabía que tenía que predicar en Listra. Se levantó, fue y predicó en Listra. Esta es lo que debemos experimentar, esta es nuestra propiedad. Nadie nos puede sacar lo que creemos. Usted puede ser perseguido, usted puede perder su casa, su auto, usted puede echarlo del trabajo por ser cristiano, pero hay algo que nadie te puede sacar y es la fe en Jesucristo nuestro Señor. Eso está aquí adentro, lo hemos creído, lo asimilamos y lo hablamos. Amén. Esta es la vida cristiana en tiempos difíciles. No solo predicamos o no solo confiamos en lo que tenemos, sino en lo que sabemos. Y eso es lo que dice Pablo en el siguiente pasaje. Sabiendo, ¿qué es lo que sabemos? Que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros. Hermanos, la vida cristiana, tenemos esta fe que la compartimos, claro que sí, y que es real y que es algo valioso en nosotros. Pero también nuestra vida cristiana está basada en lo que sabemos. ¿Qué sabemos? Que hay un hecho histórico comprobado. Y eso quiero tomar rápido 1 Corintios, el capítulo 15, porque ahí está tanto el hecho histórico, lo que sabemos, el hecho histórico, como la promesa. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué ha pasado? Dice 1 Corintios 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué murió por nuestros pecados? Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado, y mire ahí está, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí está el hecho histórico. Dios había revelado su plan de que el Mesías debía morir por nosotros. Eso estaba en las Escrituras. Y eso fue un hecho histórico comprobado. El Mesías vino, se hizo carne, murió por nosotros y resucitó al tercer día. La iglesia lo sabía. La iglesia lo proclamaba. Se habla tanto de la resurrección en el Nuevo Testamento que a veces no nos damos cuenta. Pero es un tema fundamental en el cristianismo. La resurrección de Jesucristo. Si hay alguien que se dice cristiano y no cree que Jesucristo resucitó, eso no es cristianismo. Nuestra doctrina, nuestra enseñanza bíblica es que Jesucristo resucitó. Y no lo creemos porque somos de esos que creemos cualquier cosa, lo creemos porque es un hecho histórico confirmado. Cristo resucitó. ¿Y sabe qué? No solo lo sabemos, sino que hay testigos de eso. Mire los hechos, versículo 5, y que apareció a Cefas. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Cuando Pablo está escribiendo, todavía algunos vivos y otros ya duermen, dice. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y por si falta algún testigo, Pablo dice, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Así que está hablando el testigo. Y sabe lo que está diciendo. Es un hecho histórico comprobado que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Pero aparte de eso, esto está atado a una promesa grandiosa para la iglesia. Y es la promesa de que Jesucristo resucitó como primicia de los que durmieron. Y que va a haber otra resurrección. Y por eso 1 Tesalonicenses nos da la promesa. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Lo cree? Amén. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Lo crees? Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor. Esa promesa se va a cumplir porque hay un hecho histórico comprobado. Pero no termina ahí eso. Yo lo alargué un poquito porque sabe que hay algo mejor todavía. No mejor, sino hay algo que complementa todo esto de manera tremenda. No solo la resurrección es garantía de nuestra resurrección, sino del estado glorioso en que vamos a vivir.
Qué tremendo esto. Miren lo que dice Efesios 5:27. Que Pablo nos dice también en Efesios que todo esto es para presentar a la iglesia una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Ese va a ser el momento glorioso de la iglesia, la obra culminada delante del Señor, y ya no va a haber más pecado que nos separe. ¿No es para ser hermoso ese momento? Y en momentos difíciles tenés que acordarte de esto, hermano. Cuando te venga un momento de desánimo, acordate que el plan de Dios se va a cumplir en la iglesia. Y que si sos iglesia, no solo vas a resucitar con Cristo, sino que vas a ir a la gloria. Amén. A la gloria con Dios. Amén. Y por eso, todo esto que sucede, termina diciendo el apóstol. Hoy estoy en 1 Corintios, por eso no lo encontraba. Perdónenme. Ahí voy. Termina diciendo, en el versículo 15, que todo esto es para que sobreabunde para la gloria de Dios. Ese es el final de todo esto. Pero hay algo más. Hay algo más que te quiero decir. En momentos de desánimo, no solo vivimos sabiendo que el poder de Dios está en nuestras vidas, no solo vivimos recordando la resurrección de Jesucristo y la promesa de nuestra resurrección, sino que el versículo 16 al 18 nos da una muy buena recomendación en tiempos difíciles, y es que miremos las cosas de arriba. Por tanto, y aquí se repite por segunda vez la palabra desmayamos, por tanto no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que, por último, en momentos difíciles, el Espíritu Santo nos dice: no te desanimes, no te desanimes. Es cierto, hay cosas que suceden, pero no te desanimes. Es cierto, el cuerpo se va desgastando. Dígale a los que jugaron al fútbol ayer un rato, hoy les duele hasta la oreja. Menos los niños, pero los más grandes ya no podemos abusar mucho de esas cosas. El cuerpo se va desgastando. Es natural, este cuerpo se va desgastando. Aunque lo cuides muy bien, está bien que lo cuides, pero igual se va desgastando. Es parte de lo que sucedió en el Edén, y de eso hablamos otro día. Es cierto que pasamos tribulaciones. No hay cristiano que no pase por tribulaciones. Es una mentira que el cristiano no pasa por tribulaciones. Yo estoy un poco enojado por algo que una persona que falleció, y en su perfil, antes de que esto sucediera, he encontrado mucha gente diciéndole a la persona: en el nombre de Jesús está sano porque lo declaramos, y ya la sanidad viene ahora, ya. Eso es mentira, han engañado a la gente. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que va a hacer? Demos ánimo bíblicamente, oremos por las personas, oremos por sanidad. Pero ¿cómo le voy a decir a una persona: no te preocupes, estás enfermo, te dijeron que te vas a morir, pero yo declaro que vos estás sano en el nombre de Jesús? ¿Saben qué pasó? Hay un funeral en la semana que viene. Y eso me enoja. Me enoja porque se engaña a la gente. Porque si yo estuviera en esa situación, capaz que hasta yo lo creo, porque digo: yo quiero vivir un poquito más, a ver qué pasa. Es mentira. Claro que tenemos que orar por sanidad. Pero ¿cómo le vamos a decir a la gente: a partir de este momento está sano, yo lo declaro en el nombre? Y todavía metemos a Jesús en el lío. Hay tribulaciones, hay enfermedades, hay problemas. Pero ¿sabe cómo le llama la Biblia a todo esto? Leve tribulación momentánea.
Y usted podría decirme, sí, porque vos no pasás la que yo estoy pasando. Y yo a ti te entiendo. Pero no importa, la Biblia dice, es leve tribulación momentánea. Pero yo hace 10 años que estoy sufriendo. Es una leve tribulación momentánea. Yo estoy luchando con esta enfermedad hace 25 años. Es una leve tribulación momentánea. ¿Cómo es una leve tribulación momentánea? Bueno, porque justamente aquí está lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Que esto se compara con lo eterno. Y ahí es cuando vemos que es una leve tribulación momentánea. Porque cuando lo comparo todo con lo que es terrenal, todo se hace muy grande. Mis ojos empiezan a ver las circunstancias, empiezan a ver mi vida, empiezan a ver que se me fue la mitad de la vida y todavía esto no se ha arreglado. Y uno dice, pero esto, ¿cuánto va a durar? ¿Hasta cuándo voy a sufrir? ¿Por qué yo? Y ahí empieza el problema del ser humano. Sin embargo, la Biblia nos dice que miremos hacia arriba, hacia lo eterno. Amén. Cuando miramos al eterno, todo lo que nos puede suceder en este momento y en todos estos años es una leve tribulación momentánea. Amén. Y cuando nosotros miramos hacia arriba, lo de abajo empieza a ser más chico, porque lo de arriba es más grande. Cuando Pablo empieza a mostrar las diferencias, no está hablando de las diferencias entre lo material y lo espiritual, sino que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, hace una diferencia entre lo terrenal y lo celestial, entre lo temporal y lo eterno. Y es ahí cuando el apóstol, que también ha pasado y sigue pasando por muchas cosas, dice, esto no es nada, esto es una leve tribulación momentánea, porque lo eterno, lo que viene es grandioso. Miramos hacia lo eterno, y ¿sabe cuando usted y yo miramos hacia lo eterno? ¿A quién nos parecemos? A todos aquellos que salieron en Hebreos capítulo 11. Porque ¿sabe qué dice la Biblia sobre ellos? Que todos ellos miraron hacia lo lejos, hacia lo que iba a venir, y caminaron mirando a eso. ¿Y sabe que la vida cristiana es eso? Nosotros tenemos a nuestro Señor en nuestras vidas, y estamos mirando hacia adelante, mirando hacia lo que viene, porque todavía estamos en la tierra, pero lo que viene es mucho más grande de lo que hay aquí ahora. Amén. Amén. Porque estamos aquí con muchas tribulaciones. Quizás mi hermano Oscar esté pensando en su hermano y está muy bien, y orando y está muy bien, pero al final todo esto es momentáneo, es temporal, es limitado. Lo que viene es lo más grande. Por eso, cuando alguien me dice, por favor vayan a orar a tal casa que hay una persona muriendo, yo no voy pensando en la sanidad física, voy pensando en la sanidad espiritual. Lo primero que debemos hacer es presentar a vida, presentar a Jesucristo, presentar salvación. Porque esa enfermedad es momentánea, es limitada, no sé si se va a sanar o no, pero lo eterno es eterno. Esta persona o va para el infierno o va para el cielo, y por eso debemos siempre apuntar a lo eterno. Y cuando nosotros pasamos por desilusiones, por problemas como la palabra que usa el apóstol, por desmayos, quizás físicos o espirituales, debemos recordar que lo eterno es más grande, que lo que viene es más grande. Las circunstancias nos pueden desanimar, pero hay una palabra poderosa que nos dice que descansemos en el poder de Dios. Hay una palabra poderosa que nos dice que no se trata de la vasija, se trata del tesoro que Dios puso ahí. No se trata del barro, se trata del poder de Dios. Hay una palabra poderosa que nos dice que confiamos en lo que tenemos y en lo que sabemos. Tenemos esta fe grandiosa que el Espíritu de Dios ha puesto en nosotros, y sabemos que Jesucristo ha resucitado de los muertos y que con Él resucitaremos. Lo sabemos y lo tenemos. Y miramos las cosas eternas. ¿Qué más grande que eso? ¿Qué más grande que eso? Si nos ponemos de pie, por favor. ¿Qué mejor que esa manera de mirar las cosas conforme a la palabra de Dios? Meditemos un momento en la palabra.
Quizás estés en un momento en que puedas decir como el apóstol, estamos atribulados, prensados como uvas. Quizás estés pasando por eso. Pero no angustiados, no angustiados, porque el poder es de Dios, no de nosotros. Dios puede haber permitido en tu vida un momento difícil de opresión, que te sientas que estás prensado como una uva, capaz que pensás que no hay salida, pero no hay angustia, porque Dios está ahí, Dios está contigo. Capaz que de alguna manera te sentís derribado o derribada. Las cosas de la vida te han hecho ir hasta un punto donde pensás que estás en el suelo y que ni siquiera hay fuerzas para levantarse, pero la Biblia dice que estás derribado o derribada, pero no estás destruido. No estás destruido. El poder es de Dios, no mío ni tuyo. Dentro tuyo todavía está esa fe, ese espíritu de fe que sabe que en momentos difíciles, en los peores momentos, el Señor está ahí caminando contigo. Y que caminamos sabiendo que este Jesús que está con nosotros resucitó de los muertos. Y no solo Él resucitó, sino que nos ha prometido resucitarnos con Él. Y no te desanimes, a pesar de que el hombre exterior se va desgastando, a pesar de que hay tribulaciones momentáneas, leves, porque la Biblia nos dice que miremos a las cosas que no se ven, que miremos hacia lo eterno, porque ese es nuestro destino, lo eterno. Y lo eterno, cuando se compara con lo terrenal, lo limitado, sobrepasa todas las cosas y hace que miremos las cosas de aquí tan pequeñas que ni siquiera se necesita invertir el tiempo en ese problema, en esa tribulación, porque es limitado, es temporal, es pequeño, porque viene lo eterno, viene lo eterno, viene lo eterno, y eso es grandioso. Y esto produce en ti y en mí un enorme peso de gloria. Al Señor de toda gracia. ¿Lo cantamos una vez más juntos?